Hola, ¿cómo están? Yo soy Sandy Mora y vamos a seguir con el libro. Se supone que ahorita en estos momentos les estoy subiendo el 20% del libro. Ya tengo el 30% preparado y ahorita les voy a leer ya el 40% del libro, primeramente Dios. Y la próxima semana lo terminamos. Y pues yo los invito a que me sigan escuchando en esto que es como que es un nuevo proyecto que traigo de videolibros. Sí, yo leyéndoles este libro. Y porque yo sé que igual que yo, a ustedes también les interesa la lectura, todo, pero pues a veces por el tiempo nos es un poquito más difícil. Y sí, es cierto, podemos leerlo, pero muchas veces no lo llegamos a comprender tanto, entonces como que necesitamos esos espacios como para leer, ¿saben? Entonces pues los invito a escucharme, yo soy Sandy Mora y esto es Te lo leo. En y pues en este capítulo, en este video vamos a leer a partir de la página 105 del libro Deja de ser tú de John Dispensa y vamos a empezar, ¿sale? Ay no, ¿cómo están? A ver, cuéntenme de qué parte me escuchan, cómo han estado. Ahorita donde yo vivo está como que lloviendo, como que no está muy... Está rico pues para estar aquí, nada más leer y leer. Un mosquito. Y pues bueno, nos quedamos en la página 105 y ya vamos a iniciar con lo que es los genes. Los genes, recuerdos del entorno del pasado. Aquí está. Los genes. Y dice así. Y dice, ay no, yo tengo un carita lavada y todo, porque la verdad estoy así de dominguito, así de flojerita. Además, yo nada más le estoy leyendo. Ahorita no, voy a hacer video de otra cosa. Entonces, acomódense. Entonces vamos a seguir y dice, los genes. Recuerdos del entorno del pasado. Para explicar cómo podemos controlar nuestro entorno interior, hablaré un poco de la naturaleza de los genes que se expresa en el cuerpo. Cuando las células fabrican unas proteínas en concreto, el componente básico de la vida, el cuerpo es una fábrica productora de proteínas. Las células musculares generan proteínas musculares llamadas actina, miosina. Las células de la piel crean células epidérmicas llamadas colágeno y elastina. Y las células estomacales producen proteínas estomacales llamadas enzimas. La mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los dos genes a través de las células que producen unas proteínas en particular, dice, la mayoría de las células del cuerpo producen proteínas y los genes son los que utilizan para crearlas. Expresamos unos determinados genes a través de células que producen unas proteínas en particular. La mayor parte de organismos se adaptan a las condiciones ambientales por medio de cambios genéticos graduales. Por ejemplo, cuando un organismo se enfrenta a unas condiciones ambientales muy duras como temperaturas extremas, depredadores peligrosos, presas rápidas, vientos destructores, corrientes fuertes u otros factores, se ve obligado a superar los aspectos adversos de su mundo para sobrevivir. Como los organismos almacenan todas esas experiencias en los circuitos del cerebro y en las emociones de su cuerpo, van cambiando con el paso del tiempo. Y si los leones intentan cazar presas demasiado rápidas al tener las mismas experiencias durante generaciones, desarrollan unas patas más largas, unos dientes más afilados o un corazón más grande. Todos estos cambios son producto de los genes fabricando proteínas que modifican el cuerpo para que se adapte al entorno. Sigamos en el reino animal. Para ver el proceso de la adaptación o la evolución, un grupo hipotético de mamíferos emigra a un hábitat donde la temperatura oscila de 26 grados bajo cero a 4 grados.
Los genes de estos mamíferos que han estado viviendo durante muchas generaciones bajo un frío extremo acabarán produciendo una nueva proteína que fabricará un pelaje más espeso y abundante. El pelo y el pelaje son proteínas. Numerosas especies de insectos han evolucionado adquiriendo la habilidad del camuflaje. Algunos de los que viven en los árboles y las plantas se han adaptado adquiriendo el aspecto de ramitas o pichos para que los pájaros no los detecten. El camaleón es probablemente el camuflador más conocido y su capacidad de cambiar de color procede de la expresión genética de las proteínas. En estos procesos, los genes almacenan las condiciones del mundo exterior. La evolución consiste en eso, ¿no? La epigenética sugiere que indicamos a los genes que reescriban nuestro futuro. Nuestros genes son cambiantes como nuestro cerebro. Recientes investigaciones genéticas revelan que distintos genes se activan en distintos momentos, que siempre están cambiando y siendo influidos. Existen genes dependientes de las experiencias que se activan cuando se da el crecimiento, la curación o el aprendizaje, y genes dependientes de estados conductuales que son influidos durante el estrés, la estimulación emocional o el sueño. Uno de los campos más investigados en la actualidad es la epigenética, que significa literalmente por encima de la genética. El estudio de cómo el entorno controla la actividad genética. La epigenética contradice el modelo genético tradicional que afirmaba que el ADN controla toda la vida y que la expresión genética tiene lugar dentro de la célula. Este antiguo conocimiento nos condenaba a un futuro predecible en el que nuestro destino estaba condicionado por la herencia genética y la vida celular estaba predeterminada. En realidad, los cambios epigenéticos en la expresión del ADN se transmiten a las generaciones futuras. Pero, ¿cómo se transmiten si el código del ADN sigue siendo el mismo? Más allá del alcance de este libro, demostramos con una explicación científica, pero en su lugar usaré una analogía. La secuencia genética se parece a un plano. Imagínate que dibujas el plano de una casa y luego lo escaneas y lo guardas en el ordenador. Después lo modificas con el programa Photoshop, cambiando una serie de características sin cambiar el plano. Por ejemplo, modificas la expresión de variables como el color, el tamaño, la escala, las dimensiones, los materiales y otros elementos. Miles de personas equivalentes a variables ambientales pueden producir distintas imágenes, pero todas ellas son expresiones del mismo plano. La epigenética nos permite pensar que el cambio con más profundidad, el cambio de paradigma epigenético nos da la libertad de activar la actividad genética y cambiar nuestro destino genético. En aras de la ilustración y la simplificación, cuando hablo de activar un gen al expresarlo en distintas formas, me refiero a encenderlo. En realidad los genes no se encienden ni se apagan, se activan por medio de señales químicas y ellos se expresan a sí mismos de determinadas formas creando diversas proteínas. Solo por el mero hecho de cambiar nuestros pensamientos, sentimientos, reacciones, emociones y conductas eligiendo, por ejemplo, un estilo de vida más sano en cuanto a la nutrición y al nivel de estrés, ya le estamos enviando a las células nuevas señales y estas expresan entonces nuevas proteínas sin cambiar el plano genético. Aunque nuestro código del ADN siga siendo el mismo, en cuanto se activa una célula de una nueva forma, al disponer de una nueva información, la célula puede crear miles de variaciones del mismo gen. Podemos indicarles a nuestros genes que reescriban nuestro futuro. Siguiente título.
Perpetuar viejos estados del ser nos aboca a un destino genético poco deseable. Al igual que algunas regiones del cerebro no cambian y otras, por el contrario, tienen mayor plasticidad, son susceptibles a los cambios por medio del aprendizaje y las experiencias. A los genes les pasa lo mismo. En nuestra genética hay partes que cambian con más facilidad y otras que apenas lo hacen, lo cual significa que cuesta más de activar porque hace más tiempo que existen en nuestra historia genética. Al menos esto es lo que la ciencia afirma en la actualidad. ¿Por qué se activan unos genes en particular y otros no? Si vivimos siempre en el mismo estado tóxico de ira, en el mismo estado melancólico, de depresión, en el mismo estado vigilante de ansiedad, en el mismo estado de desmoralizador, de baja autoestima, estas señales químicas repetitivas de las que he hablado presionan los mismos botones genéticos que acaban activando ciertas enfermedades. Las emociones estresantes, como ya sabes, activan unos genes en concreto, desregularizando las células. Desregularizar se refiere a alterar el mecanismo regulador fisiológico y creando enfermedades. Ahora, cuando pensamos y sentimos de la misma manera la mayor parte de nuestra vida y memorizamos los estados del ser de siempre, nuestro estado químico interior sigue activando los mismos genes, con lo que continuamos fabricando las mismas proteínas. Pero el cuerpo no puede adaptarse a estas repetidas demandas y empieza a fallar. Si lo hacemos durante 10 o 20 años, los genes comienzan a desgastarse y fabrican proteínas de mala calidad. ¿Qué significa esto? Piensa en lo que sucede cuando envejecemos. La piel se vuelve fofa porque el colágeno y la elastina están hechos con proteínas de mala calidad. ¿Qué les ocurre a los músculos? Se atrofian, aunque es lógico que suceda porque la actina y la miosina también son proteínas. Emplearé una analogía para que lo entiendan mejor. Las partes metálicas de un coche se fabrican con una matriz o un molde. Cada vez que la matriz o el molde se utilizan, son sometidos a unas fuerzas como el calor y la fricción que acaban desgastándolos. Como habrás adivinado, las partes de un coche se construyen con tolerancias que dejan muy poco margen, la variación permitida en las dimensiones de cada pieza. Con el tiempo, esa matriz o ese molde se desgastan al punto de producir partes que no encajan bien con otras. Al cuerpo le ocurre algo parecido. Debido al estrés o al hábito de estar siempre enojados, asustados, tristes o en otro estado emocional, el ADN y los péptidos utilizados para producir proteínas empezarán a funcionar mal. ¿Cuál es el efecto genético de vivir siempre en las mismas condiciones, creando las mismas reacciones emocionales al hacer, pensar y sentir lo mismo de siempre, viendo a las mismas personas y memorizando nuestra vida en un patrón predecible? Estaremos abocados a un destino genético poco deseable. Significa que nos hemos quedado estancados en los mismos patrones que las generaciones precedentes que afrontaron las mismas situaciones que nosotros u otras parecidas. Y si solo estamos reviviendo los recuerdos emocionales del pasado, nos encaminaremos a un destino previsible. El cuerpo empezará a crear las mismas condiciones genéticas que afrontaron las generaciones anteriores. Mientras sigamos teniendo los mismos pensamientos día tras día, nuestro cuerpo seguirá siendo el mismo. Y si la ciencia nos dice que el entorno es el que activa los genes relacionados con la evolución, ¿qué nos ocurre si nuestro cuerpo nunca cambia? Y si hemos memorizado las mismas condiciones de nuestro cuerpo exterior y vivimos pensando, actuando y sintiendo siempre lo mismo, y si todo cuanto hay en nuestra vida sigue como siempre, qué padre. Acabas de aprender que el entorno exterior les envía químicamente señales a los genes a través de las emociones de una experiencia. Y si las experiencias de tu vida no cambian,
Las señales químicas que les envías a los genes tampoco lo hacen. Tus células no reciben ninguna información nueva del exterior. Por eso se dice que el lugar se importa. A ver, pausa para los que me ponen y luego no me ven. O sea, entonces quiere decir esto. Ya, eso es de mi cosecha, ¿eh? Ya saben cómo soy. Entonces, quiere decir que el entorno se importa. Por eso siempre te dicen, si quieres florecer, tienes que cambiarte de lugar. Uno no va a florecer, en el mismo entorno, tienes que mover. Entonces, ¡oh! ¡Wow! ¡Qué padre! Yo te estoy entendiendo. A ver. El modelo cuántico afirma que emocionalmente podemos enviarle señales al cuerpo y alterar una cadena de acontecimientos genéticos, sin necesidad de vivir físicamente la experiencia relacionada con esta emoción. No es necesario ganar una carrera, que nos toque la lotería o que nos asciendan para sentir las emociones producidas por estos acontecimientos. Recuerda que puedes crear una emoción solo con el pensamiento. Puedes sentirte feliz, agradecido hasta el punto que el cuerpo empieza a creer que está viviendo esa situación en la vida real. Por esta razón, podemos indicar a nuestros genes que fabriquen nuevas proteínas para que nuestro cuerpo cambie antes de que la situación deseada se materialice. ¡Qué padre! Siguiente título. ¿Producen los estados mentales elevados una expresión genética más sana? ¿Tú qué dices? Vamos a leerlo. Bueno, dice lo siguiente. El siguiente ejemplo ilustra cómo podemos enviar señales a nuevos genes de nuevas formas para empezar a sentir emocionalmente un acontecimiento antes de que se manifieste en el futuro. En Japón se realizó un estudio para descubrir el efecto del estado mental sobre las enfermedades. Los participantes fueron divididos en dos grupos de pacientes diabéticos tipo 2. Todos ellos dependían de la insulina. Ten en cuenta que la mayoría de diabéticos se medican con insulina para eliminar el azúcar, glucosa, del torrente sanguíneo y depositarlo en las células donde se transforma en energía. Mientras se llevaba a cabo el estudio, los participantes fueron tratados con píldoras o inyecciones de insulina para controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Les hicieron a todos los análisis en ayunas para establecer los niveles basales de azúcar. Después, los sujetos de un grupo miraron una comedia durante 1 hora, mientras el grupo de control asistió a una tediosa conferencia. Todos los participantes tomaron a continuación una deliciosa comida y luego les volvieron a medir el nivel de azúcar. Hubo una importante diferencia entre los sujetos que gozaron de la comedia televisiva y los que asistieron a la pesada conferencia. A los que asistieron a la conferencia, el nivel de azúcar les subió a 123 miligramos sobre decilitro, lo bastante como para necesitar tomar insulina a fin de reducir este peligroso nivel. En cambio, al afortunado grupo que había estado riendo 1 hora en la comedia, el nivel de azúcar solo les había subido la mitad de esa cantidad, lo que tenían un poco más alto de lo normal después de comer. Al principio, los investigadores que realizaron el experimento creyeron que los sujetos que se habían divertido viendo la comedia les había bajado el nivel de azúcar al contraer los músculos abdominales y diafragmáticos con sus risas. Concluyeron que cuando un músculo se contrae, usa energía y la energía que circula es glucosa, pero la investigación llegó más lejos. Al examinar la secuencia genética de los sujetos que habían reído, descubrieron que esos diabéticos habían alterado 23 expresiones genéticas distintas al reírse con la comedia. Por lo visto, su elevado estado mental había hecho que el cerebro enviara nuevas señales a sus células, con lo que se habían producido aquellas variaciones genéticas que permitían a su cuerpo regular de forma natural los genes responsables de procesar el azúcar en la sangre.
Este estudio reveló claramente que nuestras emociones pueden activar nuestras secuencias genéticas, en particular, y desactivar otras. Al enviar las señales al cuerpo con una nueva emoción, los sujetos que se rieron, que se rieron, alteraron su química interior para cambiar la expresión de sus genes. A veces se da un cambio repentino y espectacular en la expresión genética. ¿Has oído hablar de personas a las que el cabello se les vuelve blanco de la noche a la mañana tras vivir unas condiciones de los más estresantes? Es un ejemplo de genes actuando. Tuvieron una reacción emocional tan fuerte que la química alterada de su cuerpo activó los genes encargados de la expresión del pelo blanco y desactivó los de la expresión del color normal en cuestión de horas. Enviaron unas señales a nuevos genes de nuevas formas al alterar, primero emocionalmente y luego químicamente, su nuevo mundo interior. Como ya he señalado en el último capítulo cuando has experimentado un acontecimiento numerosas veces, al revivir mentalmente cada aspecto de él, sientes la sensación que te producirá antes de que ocurra. Y a medida que cambias los circuitos de tu cerebro al pensar de una nueva forma, sientes las emociones que te produce la situación antes de que se manifieste físicamente, y es posible que tu cuerpo cambie genéticamente. Puedes elegir una posibilidad del campo cuántico. A propósito, ya existen todas las posibilidades en él. Y al sentir emocionalmente una situación futura antes de que se materialice, puedes hacerlo tantas veces que adiestres emocionalmente a tu cuerpo con una nueva mente, enviando señales a nuevos genes de una nueva forma. Si lo logras, es muy probable que empieces a formar y moldear tu cerebro y tu cuerpo en una nueva expresión para que cambien físicamente antes de que la posible realidad deseada se manifieste. ¡Qué padre! Bueno, cambia tu cuerpo sin mover un dedo. Sí podrás cambiar el cerebro con nuestros pensamientos. ¿Qué efecto? Si podemos cambiar el cerebro con nuestros pensamientos, ¿qué efectos tendrán sobre el cuerpo? Si es que tiene alguno, mediante el simple proceso de repetir mentalmente una actividad, podemos obtener grandes beneficios sin mover un dedo. El siguiente ejemplo te demuestra qué sucede literalmente. Tal como se describía en un artículo publicado en el Journal Neurophysiology de 1992, dividieron a los participantes del estudio en 3 grupos. A los sujetos del primer grupo les pidieron que ejercitaran un dedo de la mano izquierda, contrayéndolo y relajándolo 1 hora al día, 5 días a la semana durante un mes. A los del segundo grupo les pidieron que repitieran mentalmente el ejercicio durante el espacio de tiempo, pero sin mover físicamente el dedo. Los del grupo de control no ejercitaron ni el dedo ni la mente. Al terminar el estudio, los científicos compararon los resultados. Los participantes del primer grupo y los del grupo control fueron sometidos a una prueba para averiguar quiénes tenían más fuerza en los dedos. Una tarea para tontos, ¿verdad? A los del grupo que realizaron el ejercicio, la musculatura del dedo les aumentó 30% comparados con los del grupo control. Todos sabemos que si un músculo soporta una carga de manera repetida, se fortalece. Lo que los científicos seguramente no podían imaginar es que los sujetos del segundo grupo que hicieron el ejercicio mentalmente, la musculatura del dedo les aumentó 22%. La mente les produjo un efecto físico cuantificable en el cuerpo, es decir, el cuerpo cambia sin necesidad de participar en la experiencia física. Al igual que los investigadores han trabajado haciendo pruebas a sujetos ejercitando los dedos mentalmente o imaginando tocar las escalas musicales en el piano, los experimentos han comparado la experiencia práctica con la repetición mental en sujetos reflexionando los bíceps con mancuernas. Los resultados fueron los mismos. Los bíceps
se fortalecía tanto si los pacientes lo ejercitaban física como mentalmente, pero los que lo hicieron mentalmente experimentaron cambios fisiológicos sin necesidad de realizar la experiencia física. Cuando el cuerpo cambia física, biológicamente, como si la experiencia hubiera sucedido, aunque solo la hayamos realizado con el pensamiento o el esfuerzo mental desde una perspectiva cuántica, demuestra que la situación ya ha ocurrido en nuestra realidad. Si el cerebro actualiza su configuración como si la experiencia ya hubiera sucedido físicamente y el cuerpo cambia genéticamente o biológicamente, demuestra que ya ha ocurrido y ambos cambian sin hacer nosotros nada en las tres dimensiones. En este caso significa que la situación ha ocurrido tanto en el mundo cuántico de la conciencia como en el mundo de la realidad física. Cuando visualizas mentalmente una realidad futura deseada una y otra vez hasta que el cerebro cambia físicamente como si ya lo hubiera vivido, y la sientes emocionalmente tantas veces que el cuerpo cambia como si ya lo hubiera experimentado, no te detengas, porque es cuando la situación te encuentra y llega del modo más inesperado, lo cual demuestra que ha surgido de tu relación con la conciencia superior. Y este descubrimiento te inspira a hacerlo una y otra vez. Ya vamos a la mitad. Seguimos. Dice, ve más allá del tiempo. Se ha escrito largo y tendido sobre la importancia de vivir el presente. Podría citar estadísticas de cualquier índole, desde conducir con la cabeza en otra parte hasta el divorcio, que respaldan la idea de lo difícil que nos resulta vivir el presente. Pero me gustaría profundizar esta idea expresándola en diversos términos. En términos cuánticos. En el presente es donde existen simultáneamente todas las posibilidades en el campo cuántico. Cuando estamos presente, vivimos el momento, podemos ir más allá del espacio y el tiempo y hacer realidad cualquiera de estas posibilidades. Pero cuando vivimos en el pasado, no existe ninguna de estas nuevas posibilidades. Has aprendido que cuando los seres humanos intentamos cambiar, reaccionamos como adictos, porque nos volvemos adictos a nuestros estados químicos del ser habituales. Cuando tienes una adicción es casi como si el cuerpo poseyera una mente propia. A medida que las situaciones del pasado provocan la misma respuesta química que la del episodio original, tu cuerpo cree estar reviviéndolo. Y en cuanto lo adiestras con este proceso a ser la mente subconsciente, el cuerpo es el que lleva la batuta, se convierte en la mente y por lo tanto puede, en cierto sentido, pensar. He hablado de cómo el cuerpo se convierte en la mente por medio del ciclo de pensar y sentir y pensar, pero con los recuerdos del pasado también ocurre lo mismo. El proceso es el siguiente: vivimos una experiencia con una carga emocional. Después tenemos un pensamiento sobre este episodio. El pensamiento se convierte a su vez en un recuerdo que reproduce de forma, refleja la emoción de la experiencia. Si seguimos pensando en aquel recuerdo de manera repetida, el pensamiento, el recuerdo y la emoción acaba fusionándose en una cosa y memorizamos la emoción. Ahora, vivir en el pasado ya es un proceso más subconsciente que consciente. El subconsciente se ocupa de la mayoría de procesos físicos y mentales que tienen lugar mecánicamente. La mayor parte de esta actividad sirve para que el cuerpo siga funcionando. Los científicos se refieren a este sistema regulador como el sistema nervioso autónomo. Pero antes de seguir, el autor nos muestra un esquema que dice: figura 4A. El pensamiento produce un recuerdo, que a su vez crea una emoción. Con el tiempo, el pensamiento se convierte en un recuerdo al que le sigue una emoción. Si este proceso se repite lo suficiente, el pensamiento acaba siendo el recuerdo, que a su vez es la emoción. Hemos memorizado la emoción.
Y memorización de las emociones. Aquí está. Ahora, va a decir, primero un pensamiento, después la flechita, un recuerdo, después otra vez vuelve a una emoción. Después, yo pienso, lo recuerdo y a una emoción. Ahora, el pensamiento es un recuerdo. Que hace una emoción. Entonces, la emoción queda memorizada. Bueno, seguimos. Dice, no necesitamos pensar en respirar, en hacer que el corazón siga latiendo, en subir o bajar la temperatura corporal, ni en ninguno de los otros millones de procesos que ayudan al cuerpo a mantener el orden, a curarse. Es evidente lo peligroso que puede ser ceder a este sistema automático, el control de las respuestas emocionales diarias, desencadenadas por nuestros recuerdos y el entorno. Esta serie subconsciente de respuestas rutinarias se han comparado de forma muy distintas con un piloto automático y con los programas automáticos de un ordenador. Estas analogías intentan mostrarnos que bajo la mente consciente hay algo que controla nuestra conducta. El siguiente ejemplo te ayudará a entenderlo mejor. Imagínate que siendo pequeño un día al volver a casa descubriste a tu mascota preferida tendida muerta en el suelo. En el cerebro se te quedó grabada a fuego, nunca mejor dicho. Cada expresión sensorial de esa experiencia, la experiencia, te asusta. Con experiencias traumáticas como esta es fácil entender cómo las emociones se convierten en respuestas memorizadas inconscientes a situaciones del entorno que nos recuerdan la pérdida de un ser querido. A estas alturas ya sabes que al pensar en la experiencia creas el cerebro y el cuerpo las mismas emociones que sentirías si estuviera ocurriendo de nuevo. Todo cuanto se necesita para activar este programa es un pensamiento fortuito o una reacción a una situación del mundo exterior. De pronto vuelves a sentir aquella profunda sensación de pena. El desencadenante puede ser ver un perro parecido al que tú tenías o visitar un lugar donde lo llevabas de cachorro. Sea cual sea el estímulo sensorial activa una emoción. Estos desencadenantes emocionales pueden ser evidentes o susceptibles, pero todos te afectan a nivel subconsciente. Y antes de procesar lo ocurrido, vuelves a sentir este estado emocional, químico, de pena, rabia y tristeza. En cuanto te suceda, el cuerpo es el que dirige la mente. Aunque intentes salir de este estado emocional, siempre te sientes como si estuvieras más allá de tu control. Piensa en, no sé cómo se pronuncia, pero dice en Palop y sus perros. En la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató varios perros a una mesa, tocó una campanilla y luego les dio una sabrosa comida. A ver, parita un momentito, porque quiero subrayar algo. Y entonces aquí se supone que aquí es mi... Aquí tenía mi marcatextos preparado. Voy a verlo si está aquí. Uy, aquí en vivo y en directo. No puedo ver el cajón, creo. Ahora se atoró. Aquí viendo si le gano el cajón o no. No. Iba a decir, ya los encontré, no, pero encontré post-its. Bueno, voy a utilizar los post-it para ya no rayar. De todos modos, mi libro. De todos modos, yo lo quería rayar. Pero aquí voy a utilizar como nota, porque ya después subo mis... ¿Cómo les diré? Obvio, mis resúmenes. Primera parte terminada. Una de 3 terminada. Seguimos. Aquí este muchacho amarró unos perritos. A ver. Dice:
En la última década del siglo XIX, un joven científico ruso ató varios perros a una mesa, tocó una campanilla y luego les dio una sabrosa comida. Con el tiempo después de ser expuestos muchas veces al mismo estímulo, los perros se ponían a salivar al oír la campanilla. Es la llamada respuesta condicionada y este proceso es automático. ¿Por qué? Porque el cuerpo empieza a responder de manera autónoma. Piensa en el sistema nervioso autónomo. La cascada de reacciones químicas desencadenadas en cuestión de milisegundos cambia el cuerpo fisiológicamente y ello ocurre a nivel subconsciente sin que apenas nos demos cuenta o de manera automática. Es una de las razones por la que nos cuesta tanto cambiar. Aunque creamos vivir en el presente, el cuerpo, mente subconsciente está viviendo en el pasado. Si esperamos que suceda en el futuro una situación previsible basándonos en un recuerdo del pasado, estamos viviendo como esos canes. Una experiencia vivida con alguien o algo en particular en un determinado momento y lugar nos hace responder fisiológicamente de manera automática, autónoma, o en cuanto abandonamos las direcciones emocionales procedentes del pasado, ya no habrá nada que active los programas automáticos del antiguo yo. Así pues, es lógico que aunque pensemos o creamos vivir en el presente, lo más probable es que nuestro cuerpo esté viviendo en el pasado. Suelta el pasado, amiga, suelta el pasado. Seguimos. Ya no les queda, a ver, ya no les queda decepcionado. Te dices, ya no les queda. Ay, me perdí. Dice, por ejemplo, me estaba saltando. Sí, el título. De las emociones al estado de ánimo, el temperamento y los rasgos de personalidad, cómo se habitúa el cuerpo a vivir en el pasado. Por desgracia, para la mayoría de las personas, como el cerebro funciona mediante la repetición y la asociación de ideas, no es necesario vivir un gran trauma para el cuerpo, para que el cuerpo se convierta en la mente. No es necesario vivir un gran trauma para que el cuerpo se convierta en la mente. Los desencadenantes más pequeños pueden producirnos respuestas emocionales que nos parecen incontrolables. Por ejemplo, mientras vas en coche al trabajo, haces una parada en la cafetería habitual para tomarte tu café preferido, pero descubres que ya no les queda. Decepcionado te dices, ¿cómo es posible que una empresa tan importante como esta no tenga una visión de un café con tanto éxito? Al llegar al aparcamiento de tu lugar de trabajo, te irritas al ver un coche aparcado en tu espacio favorito. Y cuando coges el ascensor descubres exasperado que alguien que lo ha usado antes que tú ha pulsado todos los botones. Cuando por fin llegas a la oficina, un compañero te pregunta, ¿qué te pasa? Hoy pareces estar de mal humor. Le cuentas tu historia y él te atiende perfectamente. Se la resumes diciendo, estoy de mala leche, pero se me pasará. Pero no se te pasa. Un estado de ánimo es un estado químico del ser, por lo general de corta duración. La expresión de una prolongada reacción emocional, algo en tu entorno, en este caso el camarero, que no ha sido capaz de satisfacer tus deseos y otros pequeños incidentes, desencadenan una respuesta emocional. Como las sustancias químicas de esta emoción no se usan al instante, sus efectos duran un rato. Se llama periodo refractario. Es el tiempo que abarca desde el inicio de la liberación de estas sustancias hasta que el efecto disminuye. Cuando el periodo químico refractario de una reacción emocional dura horas o días, es ya un estado de ánimo. ¿Qué ocurre si este estado de ánimo persiste? A partir de aquel día no has estado demasiado de buen humor. Y ahora durante la reunión de trabajo, al echar un vistazo a tu alrededor,
Lo único que se te ocurre es que alguien lleva una corbata horrenda y que el tono nasal de tu jefe es peor que el chirrido de unas uñas arañando una pizarra. Cuando llegas a este punto ya no es solo un estado de ánimo, sino que estás reflejando un temperamento, la tendencia a expresar de forma habitual una emoción a través de determinadas conductas. Un temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario que dura de semanas a meses. Otra vez, un temperamento es una reacción emocional con un periodo refractario que dura semanas o meses. Post-it. Pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y años, esta tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. O sea que, por ejemplo, una persona enojona se enojó a los 10 años y ahorita tiene 30 y sigue enojada por lo que le pasó hace 20 años. Así es como lo estoy entendiendo. Seguimos. A ver. ¿Cómo se crean los distintos estados del ser? Ay, estado del ser. Me interesa. Aquí nos viene un esquema y otra vez dice figura 4B. Espero que ya lo hayan visto. Entonces dice, ¿cómo se crean los distintos estados del ser? Experiencia. Horas, días, es un estado de ánimo. Nos está hablando como de eso, cuando las personas no logran soltar un enojo. Horas, días es un estado de ánimo. Si ese enojo te dura horas o días, es un estado de ánimo. Si te dura semanas a meses, ya lo conviertes en un temperamento. Y si te dura años, ya es un rasgo de personalidad. Tiempo del periodo refractario, duración de una reacción emocional. Es la duración de una reacción emocional. Progresión de distintos periodos refractarios. Una experiencia crea una reacción emocional que puede transformarse en un estado de ánimo, después en el temperamento y por último en un rasgo de personalidad. Nosotros como personalidad memorizamos nuestras reacciones emocionales y vivimos en el pasado. Uy, es lo que le dije. Bueno. Vamos a seguir la lectura. Ya se acuerdan que a ver, pero cuando el periodo refractario de una emoción dura meses y años, esa tendencia se transforma en un rasgo de personalidad. En este punto, los demás te describen como un amargado, resentido, iracundo o criticón. Los rasgos de nuestra personalidad suelen basarse en emociones pasadas. La mayoría de las veces, la personalidad, como pensamos, actuamos y sentimos, está anclada en el pasado. Por eso, para poder cambiar nuestra personalidad, debemos cambiar las emociones memorizadas, dejar de vivir en el pasado. Ay, es lo que yo así. Bueno, eso lo digo en mi resumen. Seguimos. Si vives en un futuro previsible, hay otra cosa que nos impide cambiar. Quizá también estemos acostumbrando al cuerpo a hacer la mente para vivir un futuro previsible basado en el recuerdo de un pasado conocido, con lo que nos perdemos el precioso ahora. Como ya sabes, podemos acostumbrar a nuestro al cuerpo a vivir en el futuro. Aunque claro está, esto puede servirnos para mejorar nuestra vida, como cuando nos concentramos en una nueva experiencia, como hizo mi hija al crear el trabajo de verano deseado en Italia. Como su historia demuestra, si nos concentramos en una situación futura deseada y planeamos cómo nos preparemos o comportaremos, llega un momento en que vemos ese posible futuro con tanta claridad y concreción, que nuestro pensamiento empieza a transformarse en la experiencia. En cuanto el pensamiento se convierte en experiencia, genera una emoción,
Cuando empezamos a sentir la emoción de una situación antes de que ésta se materialice, el cuerpo, como mente inconsciente, comienza a responder como si la situación ya hubiera sucedido. ¿Por qué ocurre si empezamos a participar una ¿Por qué ocurre si empezamos a anticipar una experiencia futura no deseada o incluso nos obsesionamos con el peor de los escenarios, basándonos en un recuerdo del pasado? Seguimos programando el cuerpo para que experimente una situación futura antes de que ésta ocurra. Ahora el cuerpo ya no vive en el presente o en el pasado, sino en el futuro, pero en un futuro basado en alguna construcción del pasado. Cuando esto ocurre, el cuerpo no sabe distinguir la situación real de la imaginada. Como creemos que es lo más probable, como creemos que lo más probable es que esta situación imaginada nos pase en la vida, el cuerpo se prepara para ella y empieza a vivirla de una forma muy real. El siguiente ejemplo muestra cómo vivimos en el futuro basándonos en el pasado. Imagínate que te han pedido que des una conferencia ante 350 personas, pero te da miedo hablar en público, como los recuerdos de las desastrosas charlas que diste en el pasado. Cuando piensas en la conferencia, te imaginas plantado ante la audiencia, tartamudeando y perdiendo el hilo de los pensamientos. Tu cuerpo empieza a responder como si esta situación del futuro estuviera ocurriendo. Los hombros se te tensan, el corazón te martillea en el pecho y te pones a sudar profusamente. Mientras te imaginas el tan temido día, haces que tu cuerpo ya esté viviendo esta estresante realidad. Absorto en la posibilidad de fracasar de nuevo y obsesionado con ello, no dejas de pensar en esa temida realidad. La mente y el cuerpo, polarizados, van del pasado al futuro una y otra vez. En consecuencia, dice, la mente y el cuerpo polarizados van del pasado otra vez. Y en consecuencia te estás privando de la novedad de un maravilloso resultado en el futuro. Como un ejemplo más universal de vivir en el futuro previsible, pongamos que durante muchos años al despertar por la mañana llevas a cabo de manera automática las mismas acciones de siempre. El cuerpo está tan acostumbrado a esa rutina diaria que pasa de una tarea a otra casi mecánicamente. Das de comer al perro, te cepillas los dientes, te vistes, preparas el té, sacas la basura, recoges las cartas del buzón. ¿Captas la idea, no? Aunque te despiertas pensando hacer algo distinto, vuelves a lo mismo de siempre, como si no pudieras evitarlo. Sí. Después de haber memorizado esta clase de acciones durante 1 o 2 décadas, tu cuerpo ha aprendido a esperarlas. En realidad, como subconscientemente lo has programado para vivir en el futuro, eso te permite dormirte detrás del volante. Incluso se podría decir que ya no eres tú el que conduce. Ahora tu cuerpo no puede existir en el presente. Se ocupa de dirigirte hacia funcionar un montón de programas inconscientes mientras tú te acomodas en el asiento del copiloto y dejas que te lleve a un destino rutinario y conocido. Para abandonar tus hábitos casi automáticos y dejar de anticipar el futuro, necesitas aprender a vivir más allá del tiempo. Más adelante me extenderé sobre el tema. Siguiente título. Vivir en el pasado, que es tu futuro. El siguiente ejemplo muestra cómo las emociones te siempre crean el futuro correspondiente. Un compañero del trabajo invitaba a la barbacoa del 4 de julio. Sabes que todos los de tu departamento van a ir, pero no te gusta el anfitrión. Siempre es el número 1 y no le importa hacérselo saber a los demás. Cada vez que ha organizado un encuentro, has acabado pasándola fatal, porque este tipo hace que te subas por las paredes. Mientras conduces hacia tu casa, no dejas de pensar que en tu última fiesta interrumpió la comida para regalarle a su mujer un nuevo BMW.
¿Estás seguro cómo le has estado diciendo a tu pareja durante toda esta semana que será un día horrible y acaba haciéndolo? Te ponen una multa por saltarte el stop, un compañero tuyo derrama una cerveza sobre tus pantalones y la camisa, y la hamburguesa al punto que has pedido está poca hecha. No entiendo aquí. Y la hamburguesa al punto que has pedido está poca hecha. Ay, no sé. No entendí. Pero sigamos. Pero dada la actitud, tu estado del ser con la que has ido a la fiesta, ¿cómo podría esperar que las cosas te fueran mejor? Te has despertado esperando un día horrible y ha acabado siéndolo. Has estado pasando de tu obsesión con un futuro no deseado, anticipando lo que sucedería, a vivir en el pasado comparando el estímulo que estabas recibiendo con lo que recibiste en el pasado para crear más de lo mismo. Si observas tus pensamientos y los escribes, verás que la mayor parte del tiempo estás pensando en el futuro o en el pasado. Siguiente título. Vive tu nuevo futuro deseado en el precioso presente. Hay otras preguntas importantes que debes hacerte. Si sabes que al estar presente y eliminar tus conexiones con el pasado, puedes acceder puedes acceder a todos los resultados posibles en el campo cuántico, ¿por qué elegir vivir en el pasado y seguir creándote el mismo futuro? ¿Por qué hacer lo que ya está a tu alcance? Modificar mentalmente la configuración. ¿Por qué no hacer lo que ya está a tu alcance? Modificar mentalmente la configuración del cerebro y el cuerpo para cambiar antes de que se te materialice la experiencia deseada. ¿Por qué no decidir vivir ahora el futuro elegido? En lugar de obsesionarte con una situación traumática o estresante que temes vivir en el futuro basándote en tu experiencia del pasado, obsesiónate con una nueva experiencia deseada que aún no hayas sentido emocionalmente. Permítete vivir ahora en ese posible nuevo futuro hasta el extremo que tu cuerpo acepte o cree estar sintiendo las elevadas emociones que la situación te producirá en el presente. Aprenderás a hacerlo. ¿Te acuerdas que cuando le dije a mi hija que debía vivir como si yo hubiera experimentado aquel maravilloso verano en Italia? Al hacerlo, ella le estaba transmitiendo al campo cuántico que aquella situación se había materializado. Las personas que han destacado en el mundo lo han demostrado. Miles de las llamadas personas corrientes lo han seguido y tú también puedes lograrlo. Tienes todo el equipo neurológico necesario para trascender el tiempo. Para adquirir esta habilidad, lo que algunos llaman milagros, yo lo considero casos de individuos que se esforzaron en cambiar su estado del ser para hacer el cuerpo y la mente para hacer que el cuerpo y la mente ya no siguieran siendo simplemente un registro del pasado, sino dos activos compañeros encaminándose hacia el futuro mejor. Siguiente título. Trasciende los tres grandes, las experiencias cumbre y los estados alterados de conciencia normales. A estas alturas sabes que el mayor obstáculo para cambiar el hábito del ser mismo de siempre es pensar y sentir de acuerdo con el entorno, el cuerpo y el tiempo. Mientras te preparas para el proceso de meditación que aprenderás en este libro, tu primer objetivo será aprender a pensar y sentir, ser más allá de los tres grandes. Me apuesto lo que sea que algún momento de tu vida, quizás incluso con frecuencia, has pensado más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Estos momentos en los que trasciende los tres grandes, vamos a poner aquí para mi resumen, los tres grandes. El cuerpo, el entorno, el cuerpo y el tiempo son los tres grandes.
Estos momentos en los que trasciende los tres grandes es lo que algunos llaman un estado de fluir. Hay varias formas de describir lo que sucede cuando el entorno, el cuerpo y la noción del tiempo desaparecen y nos olvidamos del mundo. Cuando doy charlas les pido a los asistentes que me describan algún momento creativo en el que estuvieran tan enfrascados en algo o tan relajados y a gusto que entraron en un estado alterado de conciencia. Estas experiencias suelen ser de dos clases. La primera es la llamada experiencia cumbre, un momento trascendente en el que alcanzamos un estado del ser que asociamos con los monjes y los místicos. Comparada con este episodio tan espiritual, la otra clase de experiencia puede parecer más mundana, ordinaria y prosaica, pero esto no significa que sea menos importante. Mientras escribí este libro viví muchos momentos normales como estos, aunque no tan a menudo como me hubiera gustado. Cuando me siento a escribir, suelo tener muchas cosas en la cabeza. Mi cargada agenda de viajes, mis pacientes, mis hijos, mi equipo de trabajo, lo hambriento, somnoliento, feliz que me siento. Si es un buen día, cuando estoy inspirado y las palabras fluyen sin ningún esfuerzo, siento como si mis manos y teclado fueran una prolongación de mi mente. No soy consciente de mis dedos moviéndose por el teclado ni de la espalda apoyada en el respaldo de la silla. Los árboles mecidos por la brisa que veo desde la ventana del estudio parecen una pequeña tensión de mi cuerpo, ya no me distrae. Estoy completamente concentrado y absorto en las palabras que aparecen en la pantalla del ordenador. Y de pronto descubro que aunque parezca haber transcurrido tan solo un instante, ya hace una hora o más que estoy escribiendo. Seguramente a ti también te ha ocurrido algo parecido mientras conducías, veías una película, disfrutabas de una cena en buena compañía, leías, tejías, tocabas el piano, simplemente estabas sentado en medio de la naturaleza en un lugar silencioso. No sé si a ti también te pasa, pero después de vivir uno de esos momentos en los que el entorno, el cuerpo y el tiempo parecen desaparecer, me siento como nuevo. No siempre se dan mientras estoy escribiendo, pero al terminar de escribir mi segundo libro descubrí que ahora me ocurren más a menudo. A base de práctica he conseguido controlar el estado de fluir y ahora ya no es una experiencia tan fortuita o imprevista como antes. Trascender los tres grandes para vivir esta clase de momentos es esencial para despojarte de tu mente y crear otra nueva. Aquí ya nos está dando el autor. Pausa, esto no tiene nada que ver con la lectura. Primero el autor nos dijo el estado de ser, la conexión del pensamiento y la emoción. Pero aquí ya nos estaba dando otro estado, que es el estado de fluir, que ir más allá del entorno, el cuerpo y el tiempo. Estoy agarrando la onda. Ay, vamos ya por la última parte. Ay, qué rico. Seguimos. Yo con mi carita lavada, así. Sonolienta, todo. Bueno, en el último capítulo he puesto el ejemplo de cuando escribo para ilustrar la importancia de trascender los tres grandes, por el que al escribir estamos creando palabras, ya sea en una página física o en un documento digital. La misma creatividad se da cuando pintamos, tocamos un instrumento musical, torneamos la manera o realizamos cualquier otra actividad que nos libere de los límites de los tres grandes. ¿Por qué nos cuesta tanto vivir esos momentos creativos si nos centramos en un penoso pasado o en un temido futuro? Significa que estamos viviendo la mayor parte del tiempo estresados o en un estado de supervivencia. Tanto si estamos obsesionados con la salud, la supervivencia del cuerpo, el pago de la hipoteca, la necesidad de sobrevivir,
en un espacio que nos proteja del entorno exterior o el tiempo que nos falta para hacer lo necesario para sobrevivir. La mayoría estamos mucho más acostumbrados a vivir en el estado adictivo de la mente llamado de supervivencia que en el de creadores. En el primer libro explico con gran detalle qué se diferencia un estado creativo de un estado de supervivencia. Si deseas conocer más a fondo estas diferencias, puedes leer los capítulos 8 y 11 de Desarrolla tu cerebro. En las siguientes páginas describiré brevemente la diferencia entre ambos estados. Para entender el estado de supervivencia, imagínate un animal como un ciervo pastando satisfecho en el bosque. Supongamos que vive en homeostasis, en perfecto equilibrio con el entorno. Pero si detecta algún peligro en el mundo exterior, como por ejemplo un depredador, se activa en él la respuesta de lucha o huida del sistema nervioso. El sistema nervioso simpático forma parte del sistema nervioso autónomo, que se ocupa de funciones automáticas del cuerpo como la digestión, la regulación térmica, los niveles de azúcar en la sangre y otros similares. El cuerpo del ciervo se prepara para afrontar la situación de emergencia cambiando químicamente el sistema nervioso simpático, activa de manera automática las glándulas suprarrenales para movilizar una gran cantidad de energía. Si le persigue una manada de coyotes, utiliza esta energía para huir. Y si es lo bastante ágil como para huir sin sufrir ningún daño, quizás al cabo de 15 o 20 minutos, cuando la amenaza haya desaparecido, vuelve a pastar como si nada tras recuperar el equilibrio interior. Los humanos tenemos el mismo sistema. Cuando detectamos un peligro, el sistema nervioso simpático se activa y la energía se moviliza, como ocurre con el ciervo. En los albores de la historia humana, esta respuesta de adaptación tan eficaz nos ayuda a enfrentarnos a depredadores y otras amenazas para sobrevivir. Aquellas cualidades de los animales nos iban de maravilla para nuestra evolución como especie. Dice, la respuesta humana al estrés se activa. Este es otro título. La respuesta humana al estrés se activa con un simple pensamiento y dura más de lo debido. Por desgracia, existen varias diferencias entre el Homo sapiens y los seres del reino animal con los que compartimos el planeta que no nos sirven tanto. Cada vez que alteramos el equilibrio químico del cuerpo se produce lo que llamamos estrés. La respuesta de estrés es la manera innata del cuerpo de responder a lo que hace perder el equilibrio y a lo que hace para recuperarlo. Tanto si vemos un león como el Serengeti, como si nos topamos en el supermercado con una expareja poco cordial, perdemos los nervios en un atasco por estar llegando tarde a una reunión. La respuesta de estrés se activa porque estamos reaccionando al medio exterior. Los seres humanos, a diferencia de los animales, activamos la respuesta de lucha o huida con un simple pensamiento, y este pensamiento puede no tener que ver con las circunstancias presentes. Podemos activar la respuesta de lucha o huida al participar en alguna situación. Y lo peor de todo es que podemos desencadenar la respuesta de estrés al recordar un episodio infeliz, urdido en el tejido de nuestra materia gris. Así pues, tanto si anticipamos una experiencia que nos produce la respuesta de estrés como si la recordamos, el cuerpo está existiendo en el futuro o en el pasado. Convertimos, por desgracia, las situaciones estresantes breves en largas. Por otro lado, por lo que se sabe hasta ahora, los animales no tienen la capacidad humana, o quizá debería decir la discapacidad, de activar la respuesta de estrés con tanta frecuencia y facilidad que finalmente no pueden desactivarla. Al ciervo, que vuelve a pastar felizmente al poco rato, no le acosan pensamientos de lo que le acaba de suceder minutos antes, y menos aún de cuando el coyote lo persiguió 2 meses atrás. Esta clase de estrés recurrente es perjudicial para nosotros, porque no existe ningún organismo
que esté dotado de un mecanismo para afrontar los efectos físicos negativos de una respuesta de estrés tan frecuente y duradera. Es decir, ningún ser puede evitar las consecuencias de vivir una situación de emergencia prolongada. Cuando activamos la respuesta de estrés y no podemos desactivarla, el cuerpo acaba fallando. Pongamos que estás activando constantemente el sistema de lucha o huida por alguna circunstancia amenazadora de tu vida, real o imaginada. Mientras el corazón te late con furia en el pecho bombeando un montón de sangre hacia las extremidades y el cuerpo pierde el equilibrio homeostático, el sistema nervioso te prepara para huir o luchar. Pero afrontémoslo. No puedes largarte a las Bahamas y estrangular a tu compañero de trabajo. Será un acto demasiado primitivo. Por eso condicionas al corazón a estar latiendo con furia todo el tiempo y tal vez acabes con la tensión alta, arritmias y otros trastornos. ¿Y qué ocurre cuando sigues movilizando toda esta energía para alguna emergencia? Si estás gastando toda tu energía en algún problema del mundo exterior, te quedará muy poca para el mundo interior. El sistema inmunológico que controla tu mundo interior no tiene suficiente energía para el crecimiento y la regeneración y acabas enfermando, ya sea por un resfriado, un cáncer o por artritis reumatoide. Todos son trastornos autoinmunes. Si piensas en ello, verás que la diferencia entre los animales y los humanos es que, aunque todos suframos estrés, nosotros experimentamos y pre-experimentamos situaciones traumáticas. ¿Qué es lo más perjudicial de las respuestas de estrés activadas por las presiones del pasado, el presente y el futuro? Cuando perdemos el equilibrio químico tan a menudo es falta de equilibrio. Acaba siendo el estado habitual, con lo que estaremos destinados a vivir nuestro destino genético y en la mayoría de los casos esto significa sufrir alguna enfermedad. La razón es evidente, el efecto dominó de la cascada de hormonas y de otras sustancias químicas liberadas como respuesta al estrés puede alterar algunos genes y producir con ello enfermedades. Es decir, el estrés recurrente presiona los botones genéticos que pueden empezar a enviarnos a nuestro destino genético. Lo que en el pasado era una conducta adaptativa muy eficaz y una respuesta bioquímica beneficiosa, lucha o huida, se ha convertido ahora en una serie de circunstancias muy perjudiciales y desadaptativas. Por ejemplo, cuando un león perseguía a tus antepasados, la respuesta de estrés hacía aquello para lo que estaba diseñada, para protegerlos del medio exterior. Eso es una conducta adaptativa. Pero si durante días y días te preocupas por el ascenso, te obsesionas con tu presentación para ocupar un cargo superior o te angustias por tu madre hospitalizada, estas situaciones crean las mismas sustancias químicas que si te estuviera persiguiendo un león. Esto es una conducta adaptativa. Cuando este estado de emergencia dura demasiado, la respuesta de lucha o huida usa la energía que tu medio interior necesita, el cuerpo le roba esta energía vital al sistema inmunológico, al sistema digestivo y a los sistemas endocrinos, entre otros, y se le envía a los músculos para que puedas luchar contra un depredador o huir del peligro. Pero en tu situación, esto solo te perjudica. Desde una perspectiva psicológica, la sobreproducción de hormonas del estrés genera emociones humanas de ira, miedo, envidia y odio. Fomenta sentimientos de agresividad, frustración, ansiedad e inseguridad. Y provoca experiencias de dolor, sufrimiento, tristeza, desesperanza y depresión. La mayoría de la gente se la pasa mayor parte del tiempo preocupándose con pensamientos y sentimientos negativos. ¿Es porque la mayoría de las cosas que nos ocurren son negativas? Claro que no. Tienen una actitud tan negativa porque viven anticipando el estrés o reexperimentando con los recuerdos. Por eso la mayoría de sus pensamientos y sentimientos están motivados por las fuertes hormonas del estrés y la supervivencia. Cuando se activa la respuesta de estrés, nos centramos en tres elementos muy importantes. El cuerpo,
debo protegerlo, el entorno, a dónde puedo ir para huir de la amenaza y el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo para evitar esta amenaza? Los humanos estamos tan dominados por los tres grandes porque vivimos en un estado de supervivencia. La respuesta de estrés y las hormonas que segrega nos obligan a centrarnos y obsesionarnos en el cuerpo, el entorno y el tiempo. Por eso empezamos a definir nuestro yo en el marco del reino físico, nos volvemos menos espirituales, menos conscientes, menos atentos y menos lúcidos. Dicho de otro modo, nos volvemos más materialistas, es decir, estamos pensando constantemente en cosas del mundo exterior. Nos identificamos con nuestro cuerpo, el mundo exterior adaptará toda nuestra atención porque el mundo exterior acaparará toda nuestra atención porque es el que esas sustancias químicas nos obligan a fijarnos. Todo aquello que poseemos, la gente que conocemos, los lugares que visitamos, los problemas que afrontamos, los peinados que no nos gustan, las partes de nuestro cuerpo, los kilos que pesamos, nuestros aspectos, comparado con el de los demás, cuánto tiempo tenemos o nos falta, ya te habrás hecho una idea de lo que quiero decir. Recordamos quiénes somos basándonos sobre todo lo que conocemos y hacemos. Vivir es un estado permanente de supervivencia. Hace que nos centremos en el 0.001% de la realidad en lugar de hacerlo en el 99.9999%. Siguiente título. Ay, déjame tomar agua. Es que las páginas están bien cargadas. A ver. Ya me estoy anticipando. Ya quiero acabar. Siguiente título. Vivir en el estado de supervivencia como alguien. La mayoría de las personas solemos vernos como alguien, pero los tres grandes no tienen nada que ver con quién somos. La realidad, somos una conciencia conectada a un campo cuántico de inteligencia. Cuando nos convertimos en ese alguien, en ese yo físico, materialista, viviendo en un estado de supervivencia, nos olvidamos de quién somos realmente. Nos desconectamos del campo universal de inteligencia y creemos estar separados de él. Cuanto más vivimos condicionados por las hormonas del estrés, más se convierte el torrente de sustancias químicas en nuestra identidad. Si creemos ser únicamente seres físicos, nos percibiremos solo con nuestros sentidos físicos. Y cuanto más usamos los sentidos para definir nuestra realidad, más dejamos que la determinen. Somos prisioneros de una mentalidad newtoniana en la que intentamos prever el futuro basándonos en experiencias pasadas. Recuerda que el modelo newtoniano de la realidad se basa en prever un resultado. Ahora, estamos intentando controlar nuestra realidad en lugar de dejar que algo superior se ocupe de ella. Todo cuanto hacemos es tratar de sobrevivir. Si el modelo cuántico de la realidad define todo como energía, cómo nos percibimos más como seres físicos que como seres de energía, se podría decir que las emociones de supervivencia, las emociones son energía en movimiento. Tiene una frecuencia o una vibración más baja, vibran con una longitud de onda más lenta y por lo tanto fomentamos lo físico, volvemos más densos, pesados y corpóreos porque esta energía nos hace vibrar con más lentitud. El cuerpo se vuelve literalmente compuesto por más masa y menos energía, por más materia y menos mente. Por eso tiene sentido si inhibimos nuestras emociones de supervivencia más primitivas y empezamos a superar nuestra condición a ellas. Nuestra frecuencia energética subirá y tendremos menos apegos al cuerpo. En cierto modo, cuando el cuerpo se ha convertido en la mente, podemos liberar energía del cuerpo en el campo cuántico a medida de que nuestras emociones se vuelven más elevadas.
Nuestra conciencia sube de nivel, está más cerca de la fuente y nos sentimos más conectados con la inteligencia universal. Y aquí tengo un esquema que lo vamos a leer. Dice, emociones de supervivencia frente a emociones elevadas. Dice, menos materia, más energía. Más materia, menos energía. Entre más gordo, menos energía. Emoción elevada. Emoción de supervivencia. Más amor, ira, odio, juicios, culpabilidad, vergüenza, miedo, inseguridad, lujuria y rivalidad. La lujuria y la rivalidad están como las peores frecuencias de energía. Ahora, las ondas de más alta frecuencia de la parte superior vibran con mayor rapidez y por lo tanto a una velocidad más parecida a la de la energía que a la de la materia. Si desciendes en la escala verás que cuanto más lenta es la longitud de onda, más material se vuelve la energía. Por esta razón, las emociones de supervivencia nos condicionan a ser más como la materia y menos como la energía. Emociones como la ira, el odio, el sufrimiento, la vergüenza, la culpabilidad, los juicios y la lujuria nos hacen ser más físicos, porque vibran a una frecuencia, más lenta que se parece más a lo físico. En cambio, las emociones más elevadas como el amor, la dicha y la gratitud vibran a una frecuencia más alta y por consiguiente se parecen más a la energía y son menos físicas y materiales. Adictos al ser alguien. Adictos a ser alguien. Es el siguiente título. Cuando se activa la respuesta de estrés por una amenaza real o evocada, el organismo se inunda de una cascada de sustancias químicas para darnos un montón de energía, despertando momentáneamente en el cuerpo y ciertas regiones del cerebro, para que nos centremos en los tres grandes. Es una experiencia muy adictiva porque es como tomarse un espresso triple. Durante unos momentos nos sentimos muy excitados. Con el tiempo, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a nuestros problemas, circunstancias adversas o relaciones poco sanas de nuestra vida. Mantenemos estas situaciones para alimentar nuestra adicción a las emociones de supervivencia y poder así, hay un mosquito, y poder así recordar ese alguien que creemos ser. Nos encanta sentir el torrente de energía generado por nuestros problemas. Además, asociamos este subidón emocional con cada persona, cosa, lugar y experiencia del mundo exterior que nos resulta conocido y familiar. También nos volvemos adictos a esos elementos del entorno exterior, nos identificamos con él. Si aceptamos que la respuesta de estrés se puede activar con un simple pensamiento, es lógico que estemos sintiendo el mismo torrente adictivo de sustancias químicas que si nos estuviera persiguiendo un depredador. Por eso, sin darnos cuenta, nos volvemos adictos a los pensamientos que nos hacen liberar adrenalina y nos cuesta mucho cambiar la mentalidad. Pensar más allá de lo que sentimos o de manera distinta a la habitual nos resulta demasiado incómodo. En cuanto nos privamos de la sustancia a la que nos hemos enganchado, en este caso los pensamientos y sentimientos conocidos vinculados a nuestra adicción emocional, ansiamos volver a tenerlos, experimentamos la sensación de no poder vivir sin ellos y un montón de vocecitas interiores nos instan a no cambiar. Por eso seguimos encadenados a nuestra realidad habitual. Nuestros pensamientos y sentimientos, que son en su mayoría limitadores, nos hacen volver a los problemas, las condiciones, los factores estresantes y las malas decisiones que desencadenaron la reacción de lucha o huida. Seguimos rodeados de todos estos estímulos negativos para poder activar la respuesta de estrés porque esta condición refuerza nuestra idea de quiénes somos.
reafirma nuestra idea personal, es decir, la mayoría nos hemos vuelto adictos a los problemas y condiciones de nuestra vida que nos producen estrés. Si si es por un trabajo mal remunerado o una relación sentimental insatisfactoria, no queremos resolver nuestros problemas porque reafirman nuestra imagen de ser alguien, alimentan nuestra condición a las emociones de baja frecuencia y lo peor de todo es que vivimos temiendo que si estos problemas desaparecieran, no sabríamos qué pensar ni qué sentir, ni experimentaríamos el torrente de energía que nos hace recordar quién somos. A la mayoría de personas nos aterra la posibilidad de no ser alguien. Qué horrible nos parece ser nadie, carecer de identidad. El yo egoísta. Seguimos. El yo egoísta. Como puedes ver, lo que identificamos como nuestro yo en el contexto de la asociación emocional colectiva con nuestros pensamientos y sentimos nuestros problemas y todos esos elementos de los tres grandes, no es de extrañar que nos cueste tanto mirar en nuestro interior y dejar atrás la realidad que hemos creado. ¿Cómo íbamos a saber quién somos si no fuera por el entorno, el cuerpo y el tiempo? Por eso dependemos tanto del mundo exterior. Nos limitamos usando los sentidos para definir y cultivar las emociones a fin de recibir la respuesta fisiológica que reafirma nuestras adicciones personales. Hacemos todo esto para sentirnos humanos, cuando nuestra respuesta de supervivencia es demasiado exagerada en cuanto a lo que está ocurriendo en nuestro mundo exterior. Este exceso de hormonas de la respuesta de estrés hace que nos obsesionemos con los parámetros del yo y nos volvemos demasiado egoístas. Nos obsesionamos con nuestro cuerpo, con nuestro aspecto del entorno y vivimos siendo esclavos del tiempo. Nos quedamos atrapados en esta realidad en concreto y creemos ser incapaces de cambiar, de suprimir el hábito de ser el de siempre. Estas exageradas emociones de supervivencia hacen un ego sano, el ego al que nos referimos cuando decimos yo, pierda el equilibrio. Cuando el ego está en peligro, su tarea es asegurarse de que estamos protegidos y a salvo del mundo exterior. Por ejemplo, el ego se asegura de que no nos acerquemos demasiado a una hoguera o al borde de un precipicio. Cuando el ego está equilibrado, su interior natural es el de protegernos. Existe un sano equilibrio entre sus necesidades y las ajenas, entre la atención que pone en sí mismo y en los demás. Cuando en una situación de emergencia entramos en el estado de supervivencia, es lógico que no nos fijemos sobre todo en nosotros mismos. Pero cuando este estado se cronifica, las sustancias químicas del estrés hacen que el cuerpo y el cerebro pierdan el equilibrio. Nos centramos demasiado en la supervivencia y nosotros somos lo primero. Todo lo demás es secundario y somos egoístas todo el tiempo. Nos volvemos caprichosos, egocéntricos y engreídos, llenos de autocompasión y autoodio. Cuando el ego vive bajo un estrés constante, uno es lo primero. En estas condiciones, el ego es lo que más le preocupa es prever cada resultado de cada situación, porque está demasiado centrado en el mundo exterior y se siente totalmente separado. 99.99% de realidad. Cuanto más definimos la realidad con los sentidos, más se convierte en nuestra ley, y la realidad material como ley es opuesto a la ley cuántica. Aquello en lo que ponemos la atención es nuestra realidad, y si la ponemos en el cuerpo y en el mundo físico y nos quedamos atrapados en la línea del tiempo lineal, esa será nuestra realidad. Olvidamos que de las personas que conocemos, los problemas de bienes materiales y los lugares visitados, perder la noción del tiempo e ir más allá del cuerpo y su necesidad de alimentar sus habituaciones, renunciar
al colocón de las experiencias. Ay, espérame, necesito agua. Ajá. Dice, olvidamos a las personas que conocemos. Los bienes materiales y los lugares visitados, perder la noción del tiempo e ir más allá del cuerpo. Pausa, tengo que tomar agua simple. Listo. Ay. Es que hagas de cuenta que me ando viendo. Porque me puse una mascarilla. Como que sí. Es que no tengo nada de maquillaje. Bueno, las ojeras pues ya. Trabajo en la noche, entonces. Estirada así. Seguimos. Dice. Tararán. Y su necesidad de alimentar sus habituaciones, renunciar al colocón de las experiencias a la que nos hemos acostumbrado emocionalmente, que refuerza nuestra identidad, dejar de intentar prever una situación del futuro o de recordar un episodio del pasado, desprendernos del ego egoísta al que solo importan sus propias necesidades, pensar o soñar más allá de lo que sentimos y anhelar lo desconocido es empezar a ser libres del presente. Si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, pueden también curarnos. Ese es el siguiente título, está padre. Vamos a dar un paso más allá. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta de estrés. Momento. ¿Dónde cayeron mis post-it? Porque quiero... acá están. Atrás. Este ya ni... Pega tiene. Este sí. Ya. Siguiente título. Ya las últimas 3 páginas y terminamos esta sesión. Si nuestros pensamientos nos hacen enfermar, pueden también curarnos. Vamos a dar un paso más. Como he señalado antes de un simple pensamiento, vamos a dar un paso más. Como he señalado antes, un simple pensamiento puede activar la respuesta de estrés. También he mencionado el hecho científico de que las sustancias químicas asociadas al estrés activan unos genes en particular al crear un entorno muy duro para las células, lo cual puede generar enfermedades. Por eso es lógico que nuestros pensamientos puedan hacernos enfermar. Si nos hacen enfermar, pueden también curarnos. Pongamos que una persona está resentida por algunas experiencias vividas en un corto espacio de tiempo. Sus reacciones inconscientes a estas vivencias hacen que se aferre a su amargura y las sustancias químicas correspondientes a esta emoción inundan entonces las células de su cuerpo. Con el paso de las semanas, esta emoción se transforma en un estado de ánimo y al durar durante meses en un temperamento. Si este se mantiene presente durante años, acaba formando un fuerte rasgo de personalidad llamado resentimiento. En realidad, esta persona ha memorizado la emoción tan bien que ahora el cuerpo conoce el resentimiento mejor que la mente consciente, porque el ciclo de pensar y sentir y pensar se ha estado dando durante años. Ahora que sabes que las emociones son la huella química de una experiencia, ¿no te parece que mientras esta persona siga aferrada al resentimiento, su cuerpo continuará reaccionando como si estuviera viviendo los episodios de años atrás que lo causaron? Y si fue la reacción del cuerpo a estas sustancias químicas del resentimiento lo que alteró la función de determinados genes, y esta reacción ha seguido indicando a los mismos genes que respondan de la misma manera, ¿no crees que el cuerpo puede acabar desarrollando una afección física como el cáncer? Si es así, es posible que cuando esta persona desmemorice la emoción de resentimiento al dejar de tener los pensamientos que la crearon y viceversa, su cuerpo como mente y consciente
se libere de esta adicción emocional, con el tiempo dejará de indicarles los mismos a los genes. Pongamos que empieza a pensar y sentir de una nueva forma, una nueva forma, hasta tal punto que se inventa un nuevo ideal de sí mismo relacionado con una nueva personalidad. A medida que vive en un nuevo estado del ser, es posible que lo que les indique a los genes sea beneficioso y prepare el cuerpo para sentir un estado emocional elevado, antes de alcanzar la buena salud que desea. Podría hacerlo hasta el punto de que el cuerpo empiece a cambiar simplemente con los pensamientos. Lo que acabo de describir en términos tan sencillos le sucedió a un alumno de uno de mis seminarios que se curó de un cáncer. Y nos va a contar la historia de Bill. Dice, Bill, de 57 años, trabajaba en una empresa dedicada a la preparación de tejados. Tras visitar a un dermatólogo por la lesión que le había aparecido en el rostro, le diagnosticaron un melanoma maligno. Aunque se sometió a una cirugía, radioterapia y quimioterapia, el cáncer se le propagó por el cuerpo, después por el costado y por último por la pantorrilla. Cada vez el cáncer se manifestaba, se sometía a la misma clase de tratamiento. En muchas ocasiones se decía, ¿por qué me ha tenido que pasar a mí? Sabía que su excesiva exposición al sol era un factor de riesgo, pero otros compañeros que trabajaban con él no habían desarrollado ningún tipo de cáncer. Se obsesionó con esta injusticia. Después de recibir el tratamiento en el costado izquierdo, se preguntó si sus pensamientos, emociones y conductas habían contribuido a su enfermedad. Mientras reflexionaba sobre ello, descubrió de pronto que durante más de 30 años había estado resentido, pensando y sintiendo que siempre tenía que renunciar a lo que quería por el bien de los demás. Por ejemplo, al terminar los estudios en el instituto había querido ser un músico profesional, pero cuando su padre sufrió una lesión que le impidió seguir trabajando, tuvo que unirse a la empresa familiar dedicada a la reparación de tejados. A pesar de los años, seguía experimentando la misma horrible sensación que cuando le dijeron que debía de renunciar a sus aspiraciones. Su cuerpo seguía viviendo en el pasado. Este episodio estableció un patrón de sueños rotos en su vida. Siempre que algo le salía mal, como cuando el sector de la construcción cayó en picado justo después de expandir su negocio, le echaba la culpa al siguiente o al algo. Le echaba la culpa a alguien o a algo, perdón. Bill había memorizado tanto la pauta de la respuesta emocional de la amargura que ésta se acabó convirtiendo en un rasgo de personalidad, en un programa inconsciente. Su estado del ser se había estado indicado, su estado del ser había estado indicado lo mismo a los mismos genes durante tanto tiempo que habían creado la enfermedad que ahora sufría. Bill no podía permitir que su entorno le siguiera controlando. Las personas, los lugares y las influencias de su vida siempre le habían estado dictando cómo pensar, sentir y actuar. Intuyó que para romper los vínculos que mantenía con su antiguo yo y reinventar uno nuevo, debía apartarse de su entorno habitual. Decidió hacer un retiro durante 2 semanas en Baja, México, alejado de su familia. Las 5 primeras mañanas se dedicó a observar lo que pensaba cuando se sentía resentido. Se volvió un observador cuántico de sus pensamientos y sentimientos y tomó conciencia de su mente inconsciente. Después observó su conducta y acciones inconscientes de antes, y a partir de entonces decidió que todo lo que pensara, hiciera o sintiera estaría lleno de afecto hacia sí mismo. Tras la primera semana de vivir en ese estado de plena tensión, Bill se sintió libre porque había liberado de su cuerpo de la adicción emocional al resentimiento. Al dejar de tener los mismos pensamientos y sentimientos de siempre que influían en su conducta, impidió que las señales de las emociones de supervivencia hicieran que su cuerpo le llevara a pensar como de costumbre, y después usó la energía que su cuerpo había liberado para crear un nuevo destino. Durante las siguientes semanas se sintió tan bien que reflexionó sobre la nueva persona que quería ser y cómo respondería a la gente.
los lugares y las influencias que lo habían estado controlando. Por ejemplo, decidió que cuando una mujer y sus hijos expresaran un deseo o necesidad, le respondería con bondad y generosidad, en vez de hacerle sentir como una carga. Es decir, se centró en cómo quería pensar, actuar y sentir al enfrentarse a situaciones que antes era un reto para él. Estaba creando una personalidad nueva, una mente nueva, un estado del ser nuevo. Bill empezó a poner en práctica lo que había decidido mientras hacía el retiro en la playa de Baja. Al poco tiempo advirtió que el tumor de la pantorrilla había disminuido. Una semana más tarde, cuando fue al médico, ya no tenía cáncer y sigue estando sano hasta el día de hoy. Al hacer que las neuronas se activaran de otras formas, cambió biológica y químicamente con ello, envió nuevas señales a nuevos genes. Y las células cancerosas no pudieron coexistir con la nueva mente, la nueva química interior y el nuevo yo. Antes estaba atrapado en las emociones del pasado, pero ahora vive en un nuevo futuro. Qué padre la historia de Bill. Y con eso terminamos hasta la página 140. Ok. Y terminamos con esto, el 40% de este libro. Más al ratito les subo ya el 50 y con eso. Y pues bueno, yo soy Sandy Mora. Esto fue el término del 40% del libro Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Gracias, los quiero mucho. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias por repetir mis videos, por entrar a mi canal. Los quiero mucho. Les agradezco infinitamente. Bye.